Señor, te adoramos, te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Te agradecemos, Señor, por quien tú eres. Te adoramos, Señor, recibe nuestra adoración. Y te pedimos, Señor, que nos hables por tu palabra en esta noche, Señor. Que traigas a nuestra vida, Señor, fortaleza, consuelo, desafío. Que nos muestres, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, habla a nuestros corazones y traiga ese alimento, Señor, para nuestros espíritus, Señor. Oramos y ponemos este tiempo, Señor, y tu palabra en tus manos para que seas tú, Señor, trayendo convicción a los corazones de cada una de las personas que están conectadas, Señor. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Iba a decir que es bueno verlos, pero qué bueno que ustedes me vean. Es al revés, aquí. Y saber que podemos reunirnos, al menos de esta forma, esperando que en un futuro no muy lejano podamos reunirnos presencialmente sin tantas restricciones que hoy día tenemos. Pero confiamos en el Señor que así va a ser. Son tiempos en los cuales podemos decir que estamos viviendo tiempos bastante interesantes que nos deben reconfortar, animar y también poner en nosotros un sentido de urgencia para lo que se viene, para lo que se viene. Siempre se está hablando de una nueva normalidad, de tiempos de aquí, tiempos de allá. Yo sé que nosotros podemos tener las mejores intenciones y los mejores pensamientos positivos, pero lo que la Biblia dice es que cada vez que estemos nosotros acercándonos más y más a la venida del Señor, los tiempos van a ser más complicados. Y por eso es que debemos estar preparados para lo que viene. En el libro de Joel, que vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1 esta noche, vamos a ver cómo Dios nos prepara a través de enseñarnos lecciones que han ocurrido en el pasado y también de eventos que van a suceder en el futuro. Entonces Joel, el capítulo 1, ahí vamos a estar, a comenzar esta noche. Recuerda que Joel probablemente fue el primero de estos profetas, ¿ya?, que trajo su profecía. Dios le dio a él su profecía, lo que iba a ocurrir, y él la escribe. Es una de las profecías escritas, las primeras que nosotros tenemos aquí. 3 capítulos que, como fondo de estos capítulos, está llevándonos al día del Señor. Vamos a ver que hay juicios históricos. Hoy día vamos a empezar a ver eso en el capítulo 1, con un tiempo de devastación, pero también que apuntan hacia los últimos tiempos, en donde va a ocurrir también un tiempo de devastación como nunca antes. Entonces, lo que vamos a comenzar a estudiar en esta noche no hay comparación con lo que va a venir. Y que Dios nos ayude a estar gozosos, contentos, velando y orando para ser tenidos por dignos, para ser librados de todo lo que viene. Lucas 21, 36. Jesús dice, oren. En el contexto de la tribulación, le dice, para que no tengan que pasar por eso. Entonces,
aquí el énfasis tiene que ver con este día del Señor, con las cosas que están por venir. Pero fíjate, va a comenzar aquí con los eventos locales, con lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces vamos a leer el versículo 1 y vamos a empezar a estudiar este capítulo de Joel y que el Señor nos hable a cada uno en esta noche. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, palabra del Señor. Entonces, esto es muy importante entender que Dios confió su palabra a este hombre. En segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro dice en el versículo 20 y 21, que entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, a nadie se le ocurrió decir, voy a escribir esto. Es Dios hablando. Es Dios hablando. Porque nunca la profecía, dice Pedro, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo podía decir en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces este hombre recibió de Dios la palabra que Dios quería transmitir a esa generación, pero que también tenía un alcance no solamente inmediato, sino también, como vamos a ver, a largo plazo, al futuro. Ahí. Acuérdense, Jehová, o el nombre Joel significa Jehová es Dios, y este hombre recibió esta revelación por ahí, por el 835 en adelante. Ahora, yo creo que es importante pensar y meditar un poco en cómo Joel recibió esto y por qué lo recibió. Una de las cosas que yo creo y viene a mi corazón es el hecho que él era un hombre que buscaba el corazón de Dios. Si tú no estás buscando el corazón de Dios, si tú no estás buscando la voluntad de Dios, nunca te vas a volver sensible a la voz de Dios. Nunca vas a escuchar a Dios. Y es por eso que nosotros debemos preguntarnos si estamos sensibles a la voz de Dios. Si estamos buscando el corazón de Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 9, hablando Moisés ahí, el versículo 9, habla de que él cuando subió al monte a recibir las tablas de piedra, las que el Señor había hecho. Dice que estuvo ahí con el Señor 40 días, 40 noches sin comer pan ni beber agua. Entonces, un tiempo de pasar con el Señor. Entonces, Joel era un hombre que buscaba el corazón de Dios. Buscaba a Dios. Y por eso Dios le entregó su mensaje. Y es lo mismo para nosotros. Si buscamos al Señor, vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, a lo mejor la gente está esperando recibir una revelación como la de Joel. No, tenemos la Escritura, la palabra de Dios. Y Dios a través de eso que Él ya nos ha dejado, nos puede hablar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Joel va a transmitir este mensaje que él recibió. Cuando el mensaje no es tuyo, tienes que entregarlo. Este es el mensaje, esto no es algo mío, esto es algo de Dios y Dios quiere que usted y yo lo entreguemos. Fíjate, aquí dice que fue entregado a varios grupos de personas. El versículo 2 nos dice que es a los ancianos. El versículo 5 habla de los borrachos, que ya era un problema en ese tiempo. En el versículo 11 y 12 habla a los agricultores, a los que trabajaban la tierra. Y en el versículo 13 y 14 habla a los sacerdotes. Entonces, este hombre tenía que transmitir este mensaje a diferentes grupos de personas. Ahora, la pregunta para nosotros es, el mensaje que tenemos, ¿a quién debemos entregárselo? Dios nos ha confiado su palabra, Dios nos ha confiado el mensaje. ¿Qué debemos hacer con él? ¿Guardarlo o entregarlo? Mateo 28:19 nos dice que nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando, dice el verso 20, a que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces tenemos ese llamado de Dios para llevar este mensaje a otros, no guardarlos. Así como Joel tenía este mensaje,
Un mensaje en donde vamos a ver que Dios está trayendo a la gente al arrepentimiento, pero también les está enseñando una lección en la que ellos deben aprender y deben transmitir a otros. Esto es lo mismo con nosotros, el mensaje que tenemos. Este hombre, hijo de Petuel, ya no sabemos nada de él. Fíjate, nos dice ahora aquí, versículo 2, oíd de esto, ancianos. Es lo primero que comienza aquí. Y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis, dice el versículo 3, a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Entonces fíjate, lo primero que hace aquí Dios a través del profeta es un llamado a escuchar. Oye, Shema, escucha, lo mismo que el Señor dice, oye Israel. Bueno, aquí es lo mismo, el Señor está llamándolos a ellos. Y la palabra aquí, oír, es prestar atención. No es estar ahí jugando, no es estar que escucho y no entiendo nada, ni presto ningún tipo de atención, solamente es como un ruido. Yo sé que alguien está hablando, pero no estoy prestando atención. Aquí es prestar atención. Y aquí el primer grupo son estos ancianos, a las personas adultas, que tienen una gran responsabilidad en ese tiempo y en este tiempo. ¿Cuál es? Instruir, dar dirección, dar supervisión, discipular, era el llamado de esta gente. Y a ellos les está hablando, a estos líderes del pueblo, a estas personas de mayor edad, que escuchen. Por tener mayor tiempo, por tener mayor edad y por haber estado escuchando a Dios, a lo mejor por más tiempo tienen mayor responsabilidad. Y aquí el punto es, usted es adulto, usted es anciano, es a no olvidar lo que aprendió, lo que ha aprendido, lo vivido, lo que está viviendo, a no olvidarlo aquí. Y nos dice aquí que debemos transmitirlo. Fíjate, aquí dice que habla de los moradores de la tierra, refiriéndose a Judá, a Benjamín, lo mismo hace el profeta Amós. Entonces, oiga. Ahora, esta palabra oír no es una palabra nueva para nosotros los cristianos, porque muchos cristianos han estudiado más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Y una de las personas que nos dice que debemos oír es Jesús. En el libro de Mateo dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor tiene que decir. En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2 y capítulo 3, habla también, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor hablando. Pero la iglesia no está escuchando a Dios, porque hoy día se está escuchando cualquier otra cosa menos a Dios, menos la palabra de Dios, menos la enseñanza de las Escrituras. Cualquier persona está ahora enseñando detrás de un púlpito ideas de hombre. Cuando el Señor habla por su palabra, cuando el Señor ha hablado también por sus profetas, el mensaje es el mismo. Escucha el mensaje de Dios. Es el llamado. Primero. Y segundo, escucha y transmite el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando voy a congregarme? En este caso, cuando me paro frente al computador o donde esté del teléfono a escuchar lo que Dios tiene que decir. Para luego, lo que el Señor habló a mi corazón y lo que yo creo que es importante, que Dios ha puesto en mi corazón, debo transmitirlo a otros. Y fíjate la pregunta que hace aquí en el versículo 2, dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días? Aquí la pregunta es acerca de esta plaga de langostas que había venido. Hace poquito estaba leyendo un correo que me llegó de que en Argentina había plaga de langostas. O sea, hay plagas en Argentina en todas partes. Ahora, langostas en el campo y en todos lados, destruyendo un país. Y en África hubieron a su tiempo. Pero aquí les hace esta pregunta, es en este tiempo. ¿Han podido ustedes pensar, recordar en un evento como este? Es lo que le dice. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o los días de vuestros padres? Entonces, aparentemente Israel, y en este caso Judá,
se encontraba en este tiempo en medio de una gran plaga de langostas. Y la pregunta aquí obviamente es retórica, ¿no? Nada parecido había pasado. O sea, no había un paralelo en el que ellos pudieran decir algo como esto ha ocurrido aquí en Israel. No para ellos en ese tiempo. Y fíjate aquí, Joel usa y da esta advertencia para no solamente los que estaban ahí. Joel les dice a ellos, ustedes deben advertir de que lo que están viendo antes no lo habían visto y deben advertírselo a las generaciones futuras. En otras palabras, Joel le dice, si esto es lo que ustedes están viendo y nunca antes lo habían visto, es tiempo de que ustedes lo pasen y lo transmitan a generaciones futuras. ¿Cuál es la razón? La razón que estos probablemente estaban recibiendo esta plaga es producto que es su pecado y Dios estaba permitiendo que esto viniera a su tierra. Entonces nuestra responsabilidad como creyentes es transmitir nuestra fe a nuestros hijos, a aquellos que vienen, para que ellos sepan cómo Dios trata a aquellos que pecan, para que sepas lo que viene de parte de Dios como juicio y no quedarnos callados. En Deuteronomio, Moisés le habla al pueblo y les dice a ellos en el capítulo 4, en el versículo 9, dice, por tanto, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es nuestra responsabilidad como padres, como líderes en nuestros hogares. En el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantares, en todo tiempo. ¿Cuál es la consecuencia si usted no enseña a sus hijos el mensaje de Dios? Si no instruye a sus hijos en el temor del Señor, si no les da el mensaje de la palabra de Dios. Proverbios, el capítulo 30, nos dice muchas cosas interesantes. Versículo 11 dice, hay generación que maldice a su padre. No han traspasado, no han enseñado respeto a sus padres ni a los adultos. Y aún a su madre, dice, no bendice. Eso es lo que hoy día vemos, hijos faltos de respeto, que maldicen a su padre, que no respetan ni honran a su madre. En el versículo 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión. Hay aquellos hoy día que se creen buenos, que se creen que están bien y realmente no lo son. Dice el versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos, hijos orgullosos. Hijos orgullosos. Eso es lo que vemos. En el versículo 14, hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Si usted ve todos estos muchachos que hoy día salen a protestar y a destruirlo todo, esa es la generación que hemos creado. Tiene su responsabilidad, sí. Pero aquí literalmente uno dice, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde estuvieron sus padres? Es nuestra responsabilidad como padres cristianos transmitir la enseñanza a nuestros hijos y que los actos que cada uno de ellos realizan tienen una consecuencia y van a tener que dar cuenta de eso por lo que ellos hacen. Transmitir el mensaje a la próxima generación. ¿Qué debemos transmitir a nuestros hijos? ¿Qué le está transmitiendo usted a sus hijos? Vea, desde el Antiguo Testamento lo que se tenía claro que se debía transmitir. En el capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Es hablarles del Señor. Nuestros hijos deben saber que Dios bendice, pero también deben saber que cuando desobedecemos, Dios también disciplina. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas todo el tiempo. Todo el tiempo. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, no solamente enseñar a los hijos que Dios bendice, sino que también enseñarles que Dios también trae disciplina y castigo cuando desobedecen a Dios. Cuando desobedecen a Dios. Entonces, fíjense aquí la pregunta otra vez. ¿Han visto algo así antes? Nunca antes lo habían visto. Ahora Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 21, Jesús dice exactamente lo mismo con referencia al tiempo que va a venir sobre la tierra. Ahí en el discurso, en el Sermón del Monte, ahí, el Señor. Refiriéndose que va a venir tribulación como nunca antes ha venido. Gran tribulación. Eso es lo que Él dijo. Jesús dice esto que va a venir sobre la tierra, no ha ocurrido nada como esto antes en el pasado. Entonces no trate de identificar el libro de Apocalipsis con el pasado. O no ha ocurrido nada de eso como en el pasado. O sea, en el futuro todavía no hemos visto nada de eso, como lo que va a venir cuando estudiemos Apocalipsis. Muy pronto vamos a darnos cuenta. Después de todo lo que usted puede haber visto, nada se compara a lo que viene. No habrá nada semejante, tampoco en lo que nosotros nos hemos visto o lo que nos quede por vivir. Porque la tribulación, nosotros no vamos a estar aquí. No vamos a estar aquí. Entonces, este periodo de tribulación de 7 años es un periodo único en la historia. Es el periodo. No ha ocurrido nada así. Y entonces Joel aquí les está diciendo a ellos, miren esta plaga de langostas. Esto es algo único. Nunca ha habido algo como esto. Pero les dice, y vamos a ver eso, pero viene un periodo único, se llama el día de Jehová, que aún no ha ocurrido. Entonces dice ahora versículo 4, las langostas que vienen y lo destruyen todo. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Entonces dicen algunos que estos son diferentes tipos de langostas, hay otros que dicen que son diferentes fases de este mismo insecto que llega a ser una langosta adulta. Pero el punto primero aquí es entender que esto es una plaga literal de langostas, aquí en este capítulo. Aquí estas langostas están representando el instrumento de juicio, si es realmente Dios juzgando a ellos por su pecado. La consecuencia de esto, los efectos de este juicio es hambre, pobreza, sequía. Ese es el efecto. Entonces el juicio de Dios siempre va a traer consecuencias inevitables y terribles. Y es lo que aquí Joel está diciendo. Toda esta calamidad es la que le aguarda. Todo este juicio, y hablamos nosotros del día del Señor, del tiempo de tribulación, va a venir para todos aquellos que no se arrepienten. Para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que no han reconocido a Jesús como el Señor de su vida. Entonces habla, dice, estas orugas, saltón, revoltón, ¿ya? La palabra aquí oruga en el hebreo es roer, el saltón habla de muchos o de multitud, el revoltón también puede traducirse como lamer, y la langosta se puede traducir como devorar o destruir. Todo lo que esto va a hacer en ese tiempo es lo que iban a ocurrir. Roer, lamer, devorar, multitud, porque son muchos los que vienen. Se oscurece todo aquí. Y aquí vemos algo que es interesante. ¿Cuántas de nosotros a veces tenemos y perdemos un poquito la perspectiva y nos jactamos orgullosamente de lo que tenemos? De lo que Dios a veces nos ha dado. Nuestra salud, nuestros recursos económicos. Y vea cómo este simple bichito puede arrasarlo todo y puedes perder todo.
¿Qué se necesita para romper cualquier economía del mundo? Que una plaga de ese tipo arrase con todos sus recursos como nación. Es lo que se necesita. ¿Qué ocurre en el caso del humano? Solo basta un virus invisible a la vista normal para que termine con la salud del hombre en un momento. Pero nosotros nos jactamos. Nosotros pensamos que tenemos el control. Nosotros pensamos, yo tengo esto, tengo aquello. Viene este virus, te quita tu trabajo, te quita todo lo que tienes, destruye tu familia, mata a tus seres queridos y te das cuenta que realmente no eres tan grande como parecía. Y aquí vemos esto. Lo que Dios está diciéndoles a ellos. Aquí Dios les está advirtiendo a la nación lo que venía. Yo creo que Dios de cierta forma siempre nos advierte de lo que va a venir, y yo creo que usted y yo estamos viendo esa advertencia. Es tiempo de volver a Él, es tiempo de dejar de jugar a ser creyente y es tiempo de ver lo que el Señor va a permitir. Va a permitir. La gente dice, es que nosotros somos cristianos y nada nos puede pasar. Sí, nos podemos enfermar, nos podemos morir por ese virus. Lo importante es que usted esté preparado. Eso es lo más importante. Fíjate ahora, el versículo 5. Comienza aquí a hablar y abordar el problema. ¿Cuál era el problema que estaba existiendo en la nación? Dice, despertar borrachos y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Fíjate aquí, Dios a través de Joel ordena a estos borrachos, aquí a los borrachos, que lloren por su pérdida, porque esta plaga va a destruir todo. Todas las vides, o sea, la fuente de donde se producía el vino y todo lo demás había sido destruido. Entonces, el alcoholismo es una de las señales principales en donde usted puede ver qué tan descompuesta está la nación, qué tan dañada está la nación, el alcoholismo. Otra cosa que usted puede mirar para darse cuenta de qué tan dañada, qué tan destruida está la nación es con la inmoralidad sexual. Otra cosa que usted puede mirar es la violencia. Y otra cosa es la injusticia. ¿Qué ve usted en este mundo ahorita? Eso es una descomposición en todos los aspectos aquí. Y qué interesante que cuando uno estudia la Biblia en orden, sistemáticamente, no se debe sentir, es que voy a hablar de este tema. No, aquí vamos a hablar de alcoholismo. Y no es que yo voy a buscar y voy a hablar de alcoholismo. Aquí venimos estudiando. Verso a verso. Y aquí se destaca en este versículo. Entonces, fíjense, primero, el alcoholismo en Israel ya estaba sentado en ese tiempo. Ya estaba sentado. Ahora la pregunta es, ¿qué dice Dios sobre el alcoholismo? Hay pasajes que cuando uno lee dice, wow, es increíble. Yo sé que usted tiene, a lo mejor, y puede tener la libertad de tomarse una copita de vino, ¿ya? De buen vino, chileno, ¿ya? Pero el punto es, vea lo que ocurría en el pueblo de Israel. Y vea nosotros a veces cómo tratamos a veces de tapar esta realidad en nuestros entornos, en nuestras familias. Y eso trae consigo problemas en la familia, maldiciones a veces. Es increíble. Fíjate en Deuteronomio capítulo 21, versos 20 y 21. Dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y vea, y borracho. O sea, este hijo las tenía todas. Debe haber de estos, no digo que hay en esta iglesia, pero debe haber a lo mejor familias que tienen este tipo de personas.
Y vea lo que hacían con estas personas. Y esto es increíble. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Fíjate, en el Antiguo Testamento los hijos borrachos eran apedreados. ¿Cómo se erradicaba el alcohol en ese tiempo? Apedreándolos. Wow. Vea lo que dice Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces el alcohol nos lleva a hacer cosas horribles. Ay, si no hubiera tomado. Nos lleva a hacer cosas horribles. Proverbios 21:17, el hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. No hay bendición, no hay prosperidad para los alcohólicos, de ningún tipo. Proverbios 23, versículo 31 al 35. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Adicción. Tomó adicción al vino. Se emborracha. Y eso llévelo en otras áreas, no solo el vino. Ahora, las consecuencias del alcoholismo son fatales. Fíjate lo que está diciendo aquí, te van a golpear y no te vas a dar cuenta, no importa, y vas a volver otra vez. Saliste de un caño y vas a volver a ir a buscar dinero para seguir tomando. No se va a sentir vergüenza. Esa es la adicción. Pero lo más grande de todo esto es que hay algo más, letal aún como resultado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice Dios sobre el alcoholismo? Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. No heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Los borrachos y todos los que están ahí. Entonces es una situación y una práctica y una conducta que va a llevarte hacia la destrucción, no solo física, no solo destruyendo tu familia, no solo destruyendo tu economía, no solo destruyendo tu salud, sino destruyendo tu vida eternamente. Eternamente. Por eso si hay gente que está en esa condición, el mensaje que necesitan escuchar es ese, que aún así hay esperanza. Por eso les dice aquí Joel a estos borrachos, ¿qué deberían estar ellos haciendo? ¿Qué deberían hacer? Dice, despierten. Jesús les dice esto a los discípulos en Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. El creyente debe tener cuidado en esto. Tiene libertad, pero que no convierta la libertad en ocasión para la carne. Entonces, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, dice pues, en todo tiempo orando que seáis dignos, tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34 al 36. Entonces, en vez de estar complaciendo a la carne, afanados en eso, deberíamos estar velando y orando. Entonces, Joel les dice aquí a estos, despierten. Despierten. ¿Por qué? Porque estaba destruyendo los fundamentos de la nación. Y que es más interesante aún, fíjate, si ya leíste todo el libro de Joel, te das cuenta que aquí este es el único pecado que se destaca. No se habla aquí de la idolatría, que es el pecado de apartarse de Dios. Aquí habla de esto. O sea, el pueblo
estaba practicando o eran alcohólicos, pero aún así todavía seguía profesando adorar a Dios. No se habla de idolatría. Entonces tomaban, se emborrachaban y después vamos a adorar a Dios. Cuidado, hay juicio para eso. Luego dice versículos 6 y 7, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes, y hablando de las langostas aquí, que las representa como un ejército, como una nación que viene. Son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, y sus ramas, dice, quedaron blancas. La personificación aquí de estas langostas como una nación. Y fíjate la identificación, la asociación que hace aquí. Dice que estas vinieron a mi tierra. Mi tierra. Y las describe como una fuerza destructiva poderosa. Dientes y muelas de león, feroces. Eso es la forma en que figurativamente está representando esta plaga, que es literal, que vino ahí. Fíjate cómo describe el Señor, por medio de Joel, la destrucción de estas langostas en la tierra. Dice que asolaron su vid, descortezaron, arruinaron la higuera, lo desnudó y derribó todo. Todo lo derribó y lo dejó blanco. Dice, sus ramas son blancas. Y fíjate, dice aquí en referencia a mi vid y a mi higuera, ambos símbolos de Israel. Isaías capítulo 5, Oseas capítulo 9, Jeremías capítulo 24 y Jeremías capítulo 29, hablando de Israel como higuera y como vid. Vino esto y dice, esto es lo que hicieron, destruyeron todo. Destruyeron todo. Entonces, dice versículo 8, llora tú como joven vestido de cilicio, por el marido de su juventud. En otras palabras, le dice, llora por esta condición en la que estás viviendo. Tienes que lamentarte. Como esta mujer que estaba ya para casarse, ya estaba ahí, perdió todo, perdió a su prometido y se quedó lista. Llora. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la aliviación. Ofrendas de cereal siempre se ofrecían en el templo y también se ofrecían, se derramaba vino ya sobre los sacrificios. Ya no había nada de eso. En otras palabras, está diciendo ahí, ya el pueblo de Israel, ahí en el templo en Jerusalén, y por eso creemos que Joel estaba hablándole a Jerusalén, no podían presentar ofrendas por todo lo que estaba ocurriendo. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Los que dan ofrenda, los que reciben las ofrendas. Es interesante que hay quienes dan ofrenda y hay quienes que son ofrenda. Tú puedes darle mucho al Señor, pero nunca a lo mejor le vas a dar realmente al Señor tu corazón. Puedes darle muchas cosas, le estás dando ofrenda. Otra cosa es muy diferente, ser la ofrenda. Es totalmente diferente. Porque cuando yo soy la ofrenda, Dios tiene todo de mí. Todo de mí. El campo, dice, está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces, dice aquí, lamenta como una virgen desposada, que no pudo recibir los beneficios que el matrimonio le da a quienes lo aceptan y lo reciben y lo contraen. Entonces llorad así. Lloren por todo lo que está pasando. Lloren por su rebelión. Fíjate, el versículo 8 dice, vístanse de cilicio. El cilicio siempre es una indicación de dolor, de aflicción. Siempre por algo, de alguna pérdida personal.
El pueblo de Israel, y en este caso Judá, no estaba haciendo esto, sino que en vez de sentirse en aflicción, ellos seguían pecando. Seguían pecando aquí. Fíjate, dice que este juicio de Dios por la plaga había afectado las ofrendas en el templo y los sacerdotes estaban llorando en el ministerio que ellos tenían, pero aún, aunque lloraban, eran igual de culpables que los demás. Desapareció de la casa de Jehová, dice la ofrenda, la libación, los sacerdotes, ministros de Jehová están de duelo. Ahora, aquí que es interesante, a veces se tienen muchas ideas equivocadas con referencia a lo que es una ofrenda al Señor. Y lamentablemente se ha hecho a veces un mal concepto de esto, producto de las malas enseñanzas. Porque lo primero que a usted se le viene cuando escuchamos la palabra ofrenda, ¿qué es? Pónganlo ahí en el grupo, ahí, a donde está mirando ahora. ¿Cuál es la palabra ofrenda? Dinero, es lo primero. Es lo primero que a la gente se le viene, pero vea lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, la ofrenda al Señor es la devoción de alguien que le reconoce, de alguien que le teme, de alguien que cree, de alguien que obedece y que voluntariamente, por honrarle a Él, por el amor que tiene hacia Él, le da algo. O mejor dicho, le da todo. Y lo hace de corazón. Entonces la ofrenda no es solo dar algo al Señor. La ofrenda tiene que ver con la representación de lo que Dios es para el que está adorando, para el que está dando. Entonces aquí entra la pregunta para los creyentes, ¿qué es Dios para ti? ¿Un día a la semana? ¿1000 colones? 5 minutos de oración. ¿Ese es Dios para ti? Porque dentro de cada ofrenda que nosotros damos al Señor, de nuestra vida se oculta el corazón del adorador. Y esto es algo que nunca se debe separar de lo que usted da al Señor. Tal como es su ofrenda, así es el adorador. Así está su corazón. Y la razón es muy sencilla, porque una de las cosas que Dios ve es nuestro corazón. Dios ve el corazón que usted tiene cuando trae al Señor. Cuando uno lee, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 7, en el verso 37 al 38, de una mujer pecadora que vertió, ¿verdad?, ese perfume a los pies de Jesús. ¿Qué vieron los discípulos? Por ejemplo, Judas, ¿qué vino a su mente? Dinero. ¿Qué vieron los discípulos? Desperdicio. ¿Qué vio Jesús? ¿El perfume? No, el corazón de esta mujer. ¿Por qué lo hizo? Porque mucho se le ha perdonado, mucho ha dado. ¿Cómo cambiaría nuestras ofrendas, nuestra vida a Dios si entendiéramos lo mucho que Dios nos ha perdonado? ¿Cómo daríamos sin siquiera dudarlo? Pero el problema está ahí, en que nuestro corazón a veces está viendo a un Dios de 1 hora, de un día, de 1000 colones, de 5 minutos. ¿Se acuerdan la viuda en Lucas 21, versículos 1 al 3? La que dio, ¿ya? Esa blanquita, hay una canción. Esta dio más que todo. ¿Y qué es el punto? El punto no es la cantidad, el punto es del corazón con lo que usted viene y da al Señor. Y da al Señor, y por eso es muy importante. Por eso nadie debe ser coaccionado nunca. Acuérdense, las ofrendas en el templo estaban prescritas, pero usted voluntariamente tenía que venir y traerlas. Con el corazón correcto, lo mismo hoy día. Y no solamente lo lleva a tiempo o al concepto de dinero, hay muchas otras cosas que nosotros tenemos para ofrendar a Dios. ¿Y sabe cuál es lo más importante? Nuestra vida, nuestro corazón. Cuando decimos que soy del Señor y le digo, Señor, no puedo ir hoy, entonces, ¿qué me estás diciendo?
Les dice que eres, pero después dice no puedes. ¿Dónde está nuestro corazón? Es ahí donde está nuestro tesoro. Ahí es donde está. Entonces la gente debe venir siempre al Señor con gratitud, con un corazón agradecido, porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Mucho ama. Y ninguno de nosotros puede decir, no, a mí el Señor me salvó, pero no necesitaba tanta salvación, necesitaba tantito. No. Todos íbamos al mismo lugar, al infierno. Fíjate, nos dice el versículo 10 aquí, el juicio de Dios afectó todo el producto nacional. O sea, el hambre había llegado. Hoy día las Naciones Unidas y todas estas entidades que dicen tener la solución para todo, nos dice que va a morir mucha gente de hambre. Mucha gente de hambre. Por toda esta situación que está pasando. En el tiempo de Joel no había aceite de oliva, no había uvas, no había grano o trigo. O sea, todo lo que ellos usaban como alimentos de primera necesidad habían desaparecido. Habían quedado destruidos aquí. Los campos fueron destruidos, devastados. La ruina era increíble. La lluvia dejó de caer y se secó todo lo demás. Acuérdense, Deuteronomio 29 y 28 y 29. Bendiciones y maldiciones. Si ustedes hacen esto, esto es lo que va a ocurrir. En Levíticos 26 decía lo mismo. Entonces vean lo que está ocurriendo. Producto de su desobediencia a Dios. En lugar de tener una cosecha abundante, estaban a punto de perecer. Y esta es la advertencia. Todo se había acabado. La temporada de cosecha era el tiempo de alegría. Y una de las razones no era solamente porque ellos tomaban el alimento que venía de lo que ellos habían sembrado y proveía para ellos, sino que para ellos también era una muestra de la fidelidad de Dios hacia ellos. Y ellos lo hacían con gozo, pero ahora no había eso. Ahora, qué tremendo es cuando nosotros descuidamos a Dios por las cosas de Dios. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Y tenemos las bendiciones de Dios, pero dejamos a Dios de lado. Ageo capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, sembrad mucho y recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Yo creo que estamos viviendo en este tiempo, en el tiempo que debemos meditar en nuestros caminos, en que estamos sintiendo que ya no tenemos, que necesitamos más y más y más, y estamos, ay Señor, bendíceme más y más, y el Señor ya lo ha hecho. Le damos prioridad a las cosas de Dios y no a Dios. Lo mismo con los dones, la gente exalta los dones más que al dador del don. La más grande bendición no es tener posesiones terrenales, lo dice Joel, lo dice Ageo, lo dicen los profetas, es tener a Dios en nuestra vida. Por eso es importante que busquemos siempre el reino de Dios, su justicia. Lo demás el Señor lo va a añadir. Y no estoy diciendo que usted debe dejar su trabajo, pero si eso está ahí, solo ahí, su corazón está todo en eso, entonces debemos tener cuidado. Dios nos dice, examina tus caminos ahorita. Trabajar si nunca alcanza. Dice el versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Aquí está el llamado a los sacerdotes. El llamado del Señor. Gemid, ministros de altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Los sacerdotes eran los intercesores. Dios los había puesto ahí para ellos. Y debían lamentarse, y estaban lamentándose por las pérdidas de la provisión para la casa de Dios. Fíjate, deben ceñirse en silicio. Y lamentense. Ustedes que están ahí siendo ministros en el altar, siéntense ahí.
¿Por qué? Porque ustedes realmente al que están ministrando es a mi Dios, dice aquí. Ministros de mi Dios. Siéntense ahí. Porque cuando usted lo trae a Dios. Si usted lo trae a un hombre, entonces está mal hecho. Y el hombre que lo recibía en ese tiempo nunca debió sentirse como que fuera para él, sino siempre era para Dios. Siéntense en silicio, arrepiéntanse. En Esther capítulo 4 versículo 1 dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por las ciudades clamando con grande y amargo clamor. La idea de Joel es que esta actitud de dolor siempre debe llevar a la gente al arrepentimiento y a la humillación ante Dios. Sus sacerdotes necesitaban arrepentirse y guiar al pueblo hacia lo mismo. No podemos nosotros guiar al pueblo al arrepentimiento si nosotros no nos hemos arrepentido. El pecado hizo que la casa de Dios quedara abandonada, olvidada, en bancarrota. Es lo que produjo en ellos. Proclamad ayuno, dice, y llamar al pueblo al arrepentimiento, dice. Convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Consagren ayuno, convocar a las asambleas, dice. Fíjate, la primera referencia aquí de ayuno, Dios nunca les había pedido que lo hicieran antes. Que aquí lo está haciendo. Les había dado días de fiestas. Cuando ellos tenían que ayunar, cuando caían en pecado, en silicio, y arrepentirse. Debían reunirse aquí, dice, con los ancianos, en la casa del Señor, tu Dios. ¿Y qué debían hacer? Clamar al Señor. ¿Por qué tenían que clamar al Señor? ¿Por qué tenemos que buscar al Señor? Porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es perdonador. Dios quiere perdonar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente? Venir a Él. Y saber que si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar. Porque ese es su corazón. Perdonar. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, dice Ezequiel. Sino que se arrepienta. Y que deje su pecado. Dios había llamado al pueblo de Israel en Éxodo 19:5 a ser una nación santa, de especial tesoro para Él. Y aquí los está invitando a ayunar. Dice, ayune. Esta es una disciplina espiritual. Dejar de comer y utilizar ese tiempo que perderías en preparar y en comer y todo lo demás, ¿ya? En oración y en lectura de la palabra. No solamente con el propósito de acercarnos más a Dios y pasar tiempo con Él, sino también con el propósito de que Él moldee nuestro corazón, que moldee nuestra vida y moldee nuestro carácter al suyo. ¿Cuál es la motivación por la que usted puede ayunar? ¿Por qué debemos ayunar? ¿Qué nos impulsa a ayunar? En las Escrituras hay varios ejemplos. Por ejemplo, Josafat, en 2 de Crónicas, capítulo 20, comenzó y pidió ayuno. ¿Por qué? Por la amenaza que enfrentaba. Ayunen. Ayunen. Esdras 8:1, ayunó por dirección. Esther 4:16. Esther y todos los demás ayunaron por encontrar gracia delante del rey. David ayunó en Salmo 35:13. Por las presiones del enemigo, dice que él ayunó. Y Jonás 3:5 nos dice que el rey de Nínive buscó en ayuno al Señor y pidió misericordia de Dios. Fíjate la exhortación aquí de Joel, a congregarse y a buscar a Dios con ayuno y oración. Ahora, el punto aquí es, no tenemos que llegar a un punto en el que uno dice, wow, ya no hay más salida. A veces Dios lo puede permitir. El asunto es que en los momentos dolorosos siempre estamos más sensibles a buscar a Dios. No, y ese no debe ser nuestra forma. Nuestra forma debe ser que debo buscar a Dios siempre, en todo tiempo.
Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces la pregunta aquí es para nosotros los cristianos, ¿qué día está cercano? ¿Qué día es el que viene? El juicio de Dios. Fíjate el versículo 15 y vamos a terminar aquí. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Fíjate, aquí hay un salto, ¿ya? Y un salto que va hacia el día del Señor. Ahora va a tomar estos eventos que están sucediendo, pero los va a llevar y los va a lanzar hacia el futuro aquí. Y esta es la primera mención del día de Jehová de las 5 que aparecen aquí. El día del Señor es el tiempo de juicio. Ahora, aquí el día del Señor para ellos era el tiempo de juicio sobre Israel en ese tiempo, por los que estaban viviendo. Un cumplimiento a corto plazo, pero fue más allá, Joel, y nos lanza ahora al fin, durante el tiempo de los 7 años de tribulación. O sea, esto es profético, hablando acerca de ese derramamiento final de la ira de Dios, porque ese es el día del Señor. El día del Señor. Acuérdate, Joel es el primero que habla de esto. Por eso, pues, en las otras escrituras tuve el día, ese día, el gran día, el día del Señor. Más de 75 veces. Hablando de la última semana que habló Daniel, capítulo 9, versículo 27. Hablando de la angustia de Jacob en Jeremías 30, versículos 6 y 7. El día del Señor. Dice que es del Dios Todopoderoso. Este día nadie lo puede detener. Por ende no se puede evitar. Va a venir. Ahora el asunto es que no tenemos que caer en ese día. Para que eso no ocurra, necesitamos venir a Cristo Jesús. Venir a Cristo Jesús. Hoy día, ¿qué día estamos viviendo? Hay muchos que dicen que hoy día estamos viviendo el día del hombre. Este es el tiempo que usted está viendo, el hombre tratando de hacer y deshacer y destruir todo. Va a venir el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, recoja su iglesia y nos lleve de este mundo, y después viene el día del Señor. El día grande y terrible, de gran tribulación, como nunca antes. Entonces, aquí Joel está preparando todo el escenario. Dice, ustedes están viviendo en esta situación, ustedes están viviendo de esta manera y aún así no buscan a Dios. Busquen a Dios. Hoy día la gente le cree más a un hombre que lo que Dios dice en su palabra. Buscan más la ayuda de los hombres que de Dios. Por eso debemos nosotros venir a Dios. Vean las consecuencias, dice Joel. Aprendan de ellas. ¿Y el desafío cuál es? Vengan. Vengan a Él, para que ese día no los alcance. Tiempo de tribulación como nunca antes. Como nunca antes. Entonces, Joel está preparando el terreno para todo lo que se viene. Y debemos orar. Debemos orar porque va a llegar un tiempo en donde este mundo va a ser desolado. En el que el hambre sobre este mundo va a ser devastadora. Cuando comience la tribulación, con el anticristo y todo lo que trae consigo. Ese hombre que tiene todas las soluciones aquí. Todo lo que el libro de Apocalipsis menciona en el capítulo 6 en adelante tiene que ver con este día del Señor. Y acuérdate, fíjate, Él está hablando aquí de ese día de destrucción del Todopoderoso. Es lo que va a venir. El del día del Todopoderoso. El juicio de Dios, la ira de Dios se va a derramar sobre este mundo. Lo que he visto no se compara, dijo Jesús, a lo que viene. Mateo 24, 21. Entonces, queremos
oremos para ser tenidos por dignos de escapar de ese tiempo, La próxima semana vamos a seguir ahí en el versículo 16 del capítulo 1. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias porque nos hablas, nos enseñas, nos adviertes, nos muestras, Señor, lo que ha ocurrido. Nos muestras, Señor, lo que viene. Y nos da, Señor, un mensaje de esperanza, sabiendo, Señor, que tú tienes un lugar para nosotros preparado en los cielos. Pero también, Señor, sabemos que aquellos que no te conocen están condenados por no querer creer en ti, Señor. El asunto es creer, es tomar y recibir esa salvación tan grande que solamente es a través de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que tú toques los corazones. Oramos, Señor, para que nos prepares para estar viviendo realmente como cristianos, como hijos tuyos, con un corazón que está ubicado en el lugar correcto, enfocado en lo que es eterno, y que estemos transmitiendo este mensaje a los hijos de los hijos, de nuestros hijos, y a todos aquellos que tú pongas delante de nosotros, Señor. Que podamos realmente ser esos atalayas, advirtiendo. Y como Pablo, Señor, poder decir, limpios son de la sangre de ustedes, porque les he declarado todo el consejo de Dios, todo el mensaje de Dios. Ayúdanos para que así sea, Señor. Oramos, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que en fe tomaron este tiempo y pedir, Señor, para que tú trabajes en los corazones, para que la gente, Señor, Elsa pide, Señor, para que Dios trabajes en los corazones, en las personas, vuelvan su mirada a ti, Señor. Este es el tiempo. Oramos por salud, por trabajo, por provisión por nuestras familias. Marcela pide. Oramos por eso, Señor. Vemos que hay una gran necesidad y cada día esto se está poniendo más y más complicado, Señor. Oramos por la familia. Oramos, Señor, porque el enemigo está robando, matando y destruyendo en la familia, Señor. Isabel, por las familias que están pasando por ese tiempo de desierto. Que Dios les dé la fuerza, la fortaleza en este momento. En que puedan confiar que no hay pruebas, Señor, que no puedan pasar, porque tú les darás la fuerza y la salida para eso, Señor. Que puedan confiar en ti y puedan obedecerte a ti, Señor, en todo. Para animar, Señor, a la iglesia en este tiempo en el que estamos. Oramos, Señor. Daniel pide, Señor Rodríguez, por esto, oramos por eso, Señor. Samantha pide por la familia. Para que el Señor forme nuestro corazón a Cristo. Especialmente en nuestro rol como hombres. Que podamos realmente reflejar eso, Señor. Oro, Señor, por otras peticiones que nuestros hermanos puedan tener y que no están aquí. Y también oramos por eso, Señor. Te pido, Señor, por Olivia, para que tú la sanes completamente, Señor. Que les des fortaleza a sus papás, Señor. A Iván, a María, Señor. Oramos por los ancianos de la congregación, que tú los guardes con salud, Señor. Y especialmente, Señor, que su fe esté firme y arraigada en ti. Que nos dé sabiduría, Señor, a los líderes de esta iglesia, Señor, para tomar las decisiones en todo lo que se viene, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a no tratar de agradar al hombre, sino que agradarte a ti. Oramos, Señor, por los pastores, oramos por Roberto en México, Señor, para que tú lo sanes completamente
de esa enfermedad, de ese virus, Señor. A él, a su familia. Bendice la congregación. Bendice a nuestros hermanos, Señor, en Mérida. A Yoshime, la iglesia, Señor. A Edgar, en Cancún, Señor. A Luis en Guatemala, Señor. A Luis en Cali. A Heriberto. A Carlos en Chile, Señor. A Valentín en Colombia. A Sergio, Señor, en Los Ángeles. Bendíceles, Señor, y úsales. A Sergio allá, Señor, en España, en Girona, úsalos, Señor. Y provéeles todo lo que ellos necesitan. Oramos para que nos mantengas, Señor, conforme a tu voluntad, sanos, Señor, para seguir enseñando y llevando tu palabra a otros, Señor. Ponemos, Señor, a nuestras vidas en tus manos y ayúdanos a tener paz. No la paz que el mundo da, no la confianza que el mundo da, sino la que viene de ti, que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú nos has dejado tu paz y tú eres la paz. Que estés tú en nuestro corazón nos da seguridad, confianza, nos da esperanza, nos da fortaleza y poder para seguir adelante con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oramos, Señor, te pedimos por don Mariano, por mi suegro, Señor, que tú, sabemos que tú lo tienes en tus manos, Señor, y que trabajes en su vida, preparándolo, Señor, y también preparando a la familia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes tus tiempos, nada antes, nada después, pero oramos por paz, consuelo, fortaleza, para lo que tú vayas a decidir, Señor, en el tiempo en que tú lo decidas. Te pedimos, Señor, por ellos, por nuestras familias en Chile, Señor. Guárdalos por nuestros hermanos, Señor, que están en esas cuarentenas, Señor, que lo único que están es fragelando las economías, destruyéndolas y también trayendo, Señor, mucha pobreza y mucha hambre, Señor. Ayúdanos a ser generosos, dadivosos, Señor, y a ser agradecidos por lo que tenemos. Gracias te damos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, unos anuncios muy rápido. Creo que los tengo aquí, sí. Bueno, el sábado tenemos reunión de hombres por Zoom a las 3:30. Están todos los hombres invitados. Ahí vamos a poner en el grupo de hombres la invitación ahí para que se conecten por Zoom. Vamos a tener de invitado al pastor, a un amigo, Yoshimi Yorishi. Él va a estar ahí compartiendo la palabra del Señor. Un fuego del cielo va a venir ahí tremendamente. Un buen amigo, un buen hermano en Cristo Jesús. Un hombre que Dios está usando allá en Mérida, en México. Entonces, hombres, para que se conecten a las 3:30, aprovechen ese tiempo ya y lo invertamos juntos, viéndonos aunque sea a través de ese Zoom, sábado 3:30. También el domingo seguimos con nuestro estudio de Judas, versículos 9 al 11, si Dios permite, vamos a estudiar este domingo por Facebook también, vamos a estar ahí. Los jóvenes adultos, recuerden, tienen estudio el domingo a las 6 por Zoom, para que se preparen y aparten ese tiempo ahí. Y con lo de la reapertura de la iglesia, ahí estamos orando para ver cuándo, ya. Julio 12 es una fecha, pero usted sabe cómo todo esto va cambiando, así que paciencia y también oración para que el Señor nos dé sabiduría en todo esto, ¿ya? Es un tiempo en donde debemos aprender a confiar en el Señor y a actuar y buscar su guía y su dirección. También lo que son las ofrendas que usted aparta para el Señor, ahí es a través de las transferencias, siempre está ahí la cuenta ahí adelante. Y además, también, si usted tiene peticiones de oración, en el número que aparece ahí en la pantalla, usted puede escribir ya sea por WhatsApp o llamar para que estemos orando durante la semana. Es importante que oremos siempre los unos por los otros.
¿ya? Es muy importante y yo creo que eso es una de las cosas que como iglesia debemos seguir haciendo. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y si Dios lo permite nos estaríamos mirando otra vez a través de este sistema hombres el sábado a las 3:30 y el domingo con toda la congregación. Invita a otras personas a conectarse, les puedes dar el link para que se conecten, es una forma de poder compartir el mensaje del Señor a otros. Les amamos y si Dios lo permite, en algún día de estos nos vamos a ver y nos vamos a abrazar, ¿ya? Que Dios les bendiga y eso es todo, amigos. Gracias. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.